Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy en mi comentario de la semana quiero referirme al libro de John Bolton, en el cual hay un capítulo dedicado a Venezuela, y a las declaraciones que el presidente norteamericano Donald Trump diera al medio Axios y que han generado mucha polémica en nuestro país. Y a eso hay que agregarle, por supuesto, un último tuit que ha lanzado el mandatario norteamericano sobre nuestra situación política y sobre en qué condiciones se reuniría con Nicolás Maduro. Fíjense, el libro de John Bolton generó incluso reacciones del propio presidente norteamericano, quien no estaba muy de acuerdo en que se permitiera la publicación de ese libro porque supuestamente revelaba secretos de Estado. Pues bien, allí el exsecretario de Seguridad Nacional, John Bolton, hizo un conjunto de revelaciones sobre las apreciaciones que supuestamente tenía el presidente norteamericano sobre Juan Guaidó. Y allí, según Bolton, lo calificaba como un personaje débil frente al liderazgo de Maduro. También manifestó allí dudas con respecto al éxito que podía tener en su objetivo, pues, de lograr la salida del poder de Nicolás Maduro. Y bueno, eso para resumir a grandes rasgos lo que ha sido un largo capítulo dedicado a Venezuela. Pero lo que ha sucedido luego es esa entrevista con el medio Axios, en el cual el presidente norteamericano manifestó, bueno, que tenía sus dudas con respecto al apoyo a Juan Guaidó y también manifestó su disposición de conversar con Nicolás Maduro y que, bueno, él considera que nada se pierde reuniéndose. Pues bien, hoy publica un nuevo tuit donde señala que se reuniría con Nicolás Maduro solo para discutir su salida del poder. Palabras más, palabras menos. Y bueno, cada una de las expresiones atribuidas al presidente norteamericano, cada una de sus apreciaciones genera en la oposición venezolana, en sus distintos matices, distintas interpretaciones. Algunos hablaron de que esa entrevista era un fake news, otros han dicho pues que se esperaba un comunicado de la Casa Blanca, otros han dicho que lo que ha ocurrido es una pérdida de confianza total de Donald Trump en el liderazgo de Guaidó, producto de los errores que se han cometido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una realidad concreta. En la oposición venezolana no hay unanimidad con respecto a la estrategia a seguir. En la oposición venezolana hay una profunda división que viene, digamos, manifestándose desde hace mucho tiempo frente no solamente a la estrategia marcada por Juan Guaidó desde que asumió la Asamblea Nacional en el año 2019, la conducción de la Asamblea Nacional, sino frente al hecho electoral. Y esa es una diferencia que se ha manifestado en distintos momentos y que tuvo su punto más grave, a mi modo de ver, o más marcado en las elecciones del año 2018, las elecciones del 20 de mayo de 2018. Hay que mirar también lo que pasó en las elecciones de 2005, cuando la Asamblea Nacional quedó totalmente en manos del chavismo y eso permitió que el chavismo nombrara fiscal, defensor, Tribunal Supremo de Justicia, etcétera, etcétera, y también directiva del Consejo Nacional Electoral, se me pasaba por alto. La única directiva que ha sido nombrada en estos años desde la Asamblea Nacional y no desde el TCJ. ¿Por qué hago toda esta referencia? Porque todo forma parte de una misma polémica, de una misma discusión en el seno de la oposición venezolana. ¿Hacia dónde ir? ¿Cuál es el camino? Y el problema es que mucha gente, para definir su posición política, mira hacia lo que se opina o hacia lo que se decide en Washington, en un sentido o en el otro. Hacer fiesta con las declaraciones de Trump hoy puede producir una desilusión, porque mañana el presidente norteamericano, de acuerdo a los propios intereses de su partido republicano en una campaña electoral, mañana puede decir una cosa completamente distinta. Mañana puede cambiar el sentido de lo que ha dicho. Igualmente pasa con una declaración de Biden, el candidato demócrata. Es decir, no olvidemos que estamos ante un año electoral en los Estados Unidos. Hay unas elecciones presidenciales en el mes de noviembre. Y el uso de la situación interna venezolana en esa campaña es precisamente para obtener provecho en el enfrentamiento entre uno y otro candidato.
toda referencia que haga Biden o toda referencia que haga Trump a la situación venezolana va a estar marcada por el interés electoral, nada más y nada menos. Fundamentalmente porque estamos en un año de elecciones y entonces hay una disputa muy importante que es la disputa en el estado de la Florida. Eso es lo que está en juego realmente. Y entonces, mientras tanto, en Venezuela, la oposición, dividida, dispersa, no es capaz de ponerse de acuerdo ni en una estrategia a seguir, ni en una ruta que se le puede ofrecer a los venezolanos sobre la base de la unidad en la diversidad. Esa es la gran falla que ha cometido la oposición en este tiempo, en este proceso. Y, por supuesto, ¿qué ha pasado? Que cada uno de los factores se atribuye la auténtica representación de la oposición, sobre todo quienes controlan el G4. Para quienes el resto, que no piensa igual que ellos, pues son colaboracionistas, son traidores a la democracia, son aliados de Maduro, etcétera, etcétera. Pero también en el seno de quienes están en una línea distinta, tampoco se nota pues la disposición a sentarse en una mesa a tratar de limar aspereza y tratar de alcanzar un acuerdo sobre la base de una sola estrategia, de una sola política y de un liderazgo en común. Eso no ha sido posible. ¿Y quién saca ventaja de todo esto? Pues el gobierno. El gobierno de Donald Trump, por lo que ha dicho el presidente norteamericano en esa entrevista, tiene observaciones a la manera como se ha conducido la oposición en Venezuela. Aunque el presidente norteamericano publique un tuit señalando que solo se reuniría con Maduro para conversar sobre su salida del poder, es obvio que tanto lo que se dice en el libro de John Bolton como lo que ha dicho el propio presidente norteamericano tiene algo de realidad y descontento porque no se han visto los resultados esperados. No se han visto los resultados que incluso se anunciaron. Y ha habido pues un conjunto de malas señales con respecto al manejo de la situación política en Venezuela y también con respecto a la propia administración que se ha hecho de los bienes, de los fondos que pertenecen a los venezolanos. Bueno, todas estas denuncias sobre irregularidades en cuanto a las decisiones del procurador José Ignacio Hernández, todas estas denuncias con respecto a la forma como han actuado algunas personas designadas por Juan Guaidó, alimentan, por supuesto, también los comentarios, los corrillos y el descontento en quienes evalúan en Washington, entre quienes evalúan en Washington la política de la oposición venezolana. Eso ha quedado evidenciado con las palabras de Donald Trump. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Una política opositora en Venezuela que obedezca más a la realidad interna que a mandatos externos. Una política opositora que obedezca más a un análisis en frío de los errores que se han cometido en la estrategia de enfrentamiento con el gobierno de Nicolás Maduro que a las pasiones. Y eso, por supuesto, es el reclamo que vastos sectores de la población venezolana le hacen a ese liderazgo y que se refleja en distintas mediciones de opinión sobre el comportamiento de la oposición venezolana. Entonces hay una amplia gama de factores que tienen que ser analizados porque también se ha manifestado, bueno, que un amplio sector de los venezolanos no está contento ni con el gobierno ni con la oposición. No apoyan al gobierno de Maduro, lo rechazan en un altísimo porcentaje, pero tampoco apoyan la manera como la oposición ha dirigido su estrategia. Entonces el liderazgo de esa política que se ha expresado no solamente en la abstención, sino también en operaciones como la Operación Gedeón, como la salida y cosas parecidas, el agotamiento de esa política lleva a frustración, desengaño, desilusión y sobre todo desmovilización. Así que depender de lo que se diga en Washington, de una declaración de un presidente o de altos funcionarios de los Estados Unidos para la definición de las políticas internas de la oposición, pues se ha visto que tampoco es un buen negocio, que tampoco es una buena decisión. Así que lo que le corresponde a la oposición venezolana es centrarse y abocarse al entendimiento de lo que está pasando en Venezuela, a la revisión de sus estrategias, a la revisión de sus políticas y sobre todo a escuchar cuál es el sentir de la población venezolana. Fundamentalmente el sentir de los venezolanos. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.